Imagina una empresa que durante años parecía vivir dentro de las computadoras de los jugadores. Luces verdes, tarjetas gráficas, videojuegos, mundos digitales cada vez más realistas. Para millones de personas, Nvidia era eso, una marca para jugar mejor. Pero mientras el mundo miraba los gráficos, Jensen Huang estaba construyendo algo mucho más grande. No solo una empresa de tarjetas, estaba construyendo la infraestructura invisible de la inteligencia artificial. Y cuando llegó ChatGPT, el planeta descubrió algo incómodo. Muchas de las empresas más poderosas del mundo necesitaban chips de Nvidia para avanzar. Centros de datos, robots, coches autónomos, modelos gigantes, fábricas de IA, todo empezó a mirar hacia el mismo lugar. De pronto, Nvidia ya no era una empresa de videojuegos. Era el motor de la fiebre tecnológica más importante de nuestra época. Pero esta historia no empezó con una victoria perfecta. Empezó en 1993, cuando Jensen Huang, Chris Malachowski y Curtis Priem apostaron por una idea arriesgada. El futuro de la computadora personal iba a ser visual. Los juegos estaban cambiando. Las pantallas querían mundos en 3 dimensiones. Los usuarios querían velocidad, color y movimiento. Y las computadoras normales no estaban preparadas para eso. Nvidia nació para acelerar gráficos, pero su primer gran producto casi la destruye. El NB1 era ambicioso, pero eligió el camino técnico equivocado. Mientras el mercado avanzaba hacia los triángulos y DirectX marcaba el estándar, Nvidia quedó atrapada en una arquitectura que empezaba a envejecer demasiado rápido. Para una empresa joven, aquello era casi una sentencia. No había una fortuna detrás, no había décadas de margen, solo había ingenieros, presión y una decisión que podía definirlo todo. Con Sega, Nvidia encontró una salida inesperada. El proyecto no salió como se imaginaba, pero le dio oxígeno para sobrevivir. No fue una victoria brillante, fue una respiración de emergencia. Y a veces, en tecnología, sobrevivir un año más es suficiente para cambiar la historia. Después del golpe, Nvidia hizo algo que muchas empresas no se atreven a hacer. Aceptó que se había equivocado y cambió de dirección. Ese primer casi fracaso dejó una marca profunda. Nvidia aprendió que en tecnología no basta con tener una gran idea. Hay que llegar en el momento correcto, con el estándar correcto y aceptar rápido cuando el mercado te está diciendo que vas por el camino equivocado. Esa lección se quedó dentro de la empresa. Ahí empezó la verdadera compañía. La segunda oportunidad llegó con Riva 128. Ese chip ayudó a Nvidia a entrar de verdad en la conversación de los gráficos 3D. Los videojuegos para PC estaban explotando y los jugadores querían algo muy claro: más velocidad, más detalle, más realismo. Pero la empresa necesitaba un golpe más grande. Ese golpe llegó en 1999 con la GeForce 256. Nvidia la presentó como la primera GPU, una unidad de procesamiento gráfico. La palabra parecía técnica, casi fría, pero detrás había una idea poderosa. La computadora ya no dependía solo de su procesador central. Ahora podía tener un chip especializado para trabajar con imágenes, geometría y mundos en 3 dimensiones. Los gamers vieron mejores gráficos. Nvidia vio algo más. Vio que el futuro de la computación podía estar en procesadores especializados, trabajando en paralelo, resolviendo miles de operaciones al mismo tiempo. Durante los años 2000, Nvidia se convirtió en una marca cada vez más fuerte dentro del gaming. Cada generación prometía mejores sombras, más polígonos y mundos más reales. Pero debajo de esa imagen había una empresa aprendiendo a diseñar chips extremos, a controlar calor, memoria, drivers, software y ciclos de producto cada vez más rápidos.
Ese entrenamiento fue preparando algo enorme. Entonces llegó una decisión que no parecía tan espectacular como lanzar una nueva tarjeta, pero que cambió el destino de Nvidia. CUDA. CUDA permitía usar las tarjetas gráficas para algo más que gráficos. No solo para mover imágenes en pantalla, sino para hacer cálculos generales. Ciencia, simulaciones, investigación, procesamiento masivo de datos. Dicho simple, Nvidia quería que sus chips gráficos se convirtieran en herramientas de computación. Al principio, mucha gente no entendía por qué eso importaba. ¿No eran esas tarjetas para jugar? Pero Jensen Huang entendió algo antes que muchos otros. Las GPU eran excelentes haciendo muchísimas operaciones al mismo tiempo, y algunos problemas del mundo real necesitaban exactamente eso. Durante años CUDA pareció una apuesta demasiado adelantada. Nvidia invertía en software, herramientas y desarrolladores cuando el mercado todavía no veía el premio. Pero esa paciencia construyó una ventaja que no se podía copiar de un día para otro. Cada tarjeta vendida a jugadores también era una forma de financiar investigación, mejorar drivers y entrenar a una generación completa de usuarios y desarrolladores. Y eso es clave. Nvidia no saltó de los videojuegos a la inteligencia artificial por accidente. Durante años fue acumulando piezas, potencia gráfica, software, comunidad, confianza de desarrolladores y una obsesión por hacer que el hardware trabajara cada vez más rápido. No era solo el chip, era el ecosistema. La revolución llegó desde un lugar inesperado: los laboratorios de inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, la IA fue una promesa que aparecía y desaparecía. Había entusiasmo, decepción, avances lentos y mucho escepticismo. Pero los investigadores tenían un problema enorme. Entrenar redes neuronales profundas requería una cantidad brutal de cálculo, y ahí, casi por accidente histórico, las GPU estaban esperando. En 2012, AlexNet ganó una competición de reconocimiento de imágenes con una ventaja enorme usando procesadores gráficos de Nvidia. Para el público general, aquello no sonó como una revolución. No había una presentación llena de luces. No había un producto que comprar. Pero para los investigadores y las grandes tecnológicas, el mensaje fue clarísimo. Las GPU podían acelerar el aprendizaje profundo. A partir de ahí, todo empezó a moverse. Primero laboratorios, después universidades, luego empresas gigantes. La inteligencia artificial empezó a necesitar más datos, modelos más grandes, centros de cómputo más potentes y chips capaces de trabajar sin descanso. Nvidia tenía algo que sus competidores no podían improvisar: hardware extremo y un ecosistema de software que muchos desarrolladores ya conocían. Entonces llegó el momento que convirtió esa ventaja en una explosión mundial: ChatGPT. Cuando millones de personas vieron que una inteligencia artificial podía escribir, responder, programar, resumir y conversar, la pregunta cambió de golpe. Ya no era ¿para qué sirve la inteligencia artificial? Ahora era ¿cuántos chips necesitamos para entrenarla y hacerla funcionar? Las grandes empresas tecnológicas empezaron a comprar procesadores de Nvidia a una escala gigantesca. Los centros de datos dejaron de parecer edificios llenos de servidores normales y empezaron a transformarse en fábricas de inteligencia artificial. Ahí Nvidia encontró su nuevo lenguaje. Jensen Huang empezó a hablar de fábricas de IA, de sistemas completos, de redes, de software, de simulaciones y de robots que aprenden antes de tocar el mundo real. La empresa ya no vendía una pieza suelta, vendía el motor completo de una revolución. A100, H100, Hopper y después Blackwell se convirtieron en nombres que antes solo entendían los técnicos,
pero que empezaron a importar a inversores, gobiernos y empresas de todo el planeta. Quien quería competir en IA necesitaba capacidad de cálculo. Microsoft, Google, Meta, Amazon, OpenAI y muchos otros empezaron a competir por la misma materia prima: capacidad de cómputo. Y en esa carrera, los chips dejaron de ser un detalle técnico para convertirse en un recurso estratégico, como el petróleo en otra época, pero para entrenar modelos, automatizar empresas y construir nuevos productos digitales. Por eso Nvidia pasó de ser una marca conocida por gamers a una empresa que podía mover mercados enteros con cada presentación. Y quien necesitaba capacidad de cálculo miraba hacia Nvidia. La fuerza de Nvidia no está solo en fabricar chips muy potentes. Ese resumen se queda corto. La fuerza real está en que construyó una ciudad alrededor de esos chips. Hardware, software, redes, servidores, bibliotecas, herramientas para desarrolladores, acuerdos con fabricantes y una imagen casi inevitable dentro de la inteligencia artificial. Un competidor puede intentar fabricar un chip rápido, pero competir contra todo un ecosistema es mucho más difícil. Por eso CUDA se volvió tan importante. No era solo una herramienta técnica, era una forma de hacer que miles de programadores, investigadores y empresas aprendieran a trabajar dentro del mundo Nvidia. Cuando un laboratorio escribe su código, entrena sus modelos y construye su infraestructura sobre una plataforma, cambiar no es sencillo. La ventaja se vuelve pegajosa. Y Nvidia entendió que el futuro no era vender solamente el chip, sino vender el sistema completo. DGX, SuperPod, redes de alta velocidad, software para simular fábricas, herramientas para entrenar robots y plataformas para coches autónomos. Por eso, el ascenso de Nvidia se siente tan diferente. Apple vendió el dispositivo que millones de personas tocaban todos los días. Tesla vendió el coche que prometía cambiar la carretera. Nvidia, en cambio, muchas veces vende lo que el usuario final nunca ve. El poder está detrás de la pantalla, detrás de una respuesta generada por IA, detrás de una imagen creada por un modelo, detrás de un robot que aprende en simulación, detrás de un centro de datos que consume una cantidad enorme de energía para entrenar el próximo salto tecnológico. Pero toda cima tiene riesgo. Si las empresas compran demasiado rápido, puede aparecer una burbuja. Si los gobiernos limitan exportaciones, algunos mercados se cierran. Si gigantes como Google, Amazon, Microsoft, Meta o Apple diseñan sus propios chips, Nvidia puede sentir presión desde sus propios clientes. Si AMD u otros competidores cierran la distancia, el dominio puede reducirse. Y si la inteligencia artificial tarda más de lo esperado en generar dinero real, muchos preguntarán si se construyó demasiada infraestructura demasiado pronto. Esa es la parte que hace interesante esta historia. Nvidia parece invencible cuando miramos el presente. La historia tecnológica está llena de líderes que parecían imposibles de alcanzar. IBM, Nokia, BlackBerry, Intel en ciertos momentos. Todos tuvieron épocas donde parecía que el mercado giraba alrededor de ellos. Y luego llegó una transición que no supieron dominar a tiempo. Ese es el riesgo que siempre acompaña a los gigantes. Cuanto más grande es la ventaja, más difícil es aceptar que el siguiente cambio puede venir desde otro lugar. Nvidia lo sabe y por eso no quiere quedarse quieta, pero en tecnología, ningún imperio es invencible para siempre. Aún así, si algo demuestra la historia de Nvidia, es que esta empresa sabe moverse antes de que el mercado termine de entender la dirección. Lo hizo con los gráficos 3D, lo hizo con las GPU, lo hizo con CUDA, lo hizo con la inteligencia artificial y ahora intenta hacerlo con una nueva frontera, la IA física. La idea es enorme. Si la inteligencia artificial ya puede escribir, crear imágenes, analizar datos y programar, el siguiente paso es darle cuerpo.
robots que aprendan en simulaciones, máquinas que entiendan instrucciones, fábricas que se diseñen primero en mundos digitales, coches que procesen su entorno en tiempo real, humanoides que pasen de videos de demostración a trabajos reales. Para Nvidia eso significa otra oportunidad, que sus chips no solo entrenen modelos en centros de datos, sino que también alimenten robots, vehículos, fábricas y sistemas que interactúan con el mundo físico. En otras palabras, Nvidia quiere estar en el cerebro de la próxima revolución, pero la pregunta final sigue abierta. ¿Estamos viendo el nacimiento de un imperio tecnológico que dominará durante décadas? ¿O estamos viendo el punto más alto de una carrera que otros intentarán copiar, abaratar y romper? Ahora te dejo una pregunta para comentarios. ¿Crees que Nvidia seguirá dominando la inteligencia artificial o tarde o temprano otra empresa le quitará el trono? Escríbelo abajo porque este tema apenas está empezando. Lo que sí está claro es que Nvidia no llegó aquí por suerte. Llegó después de sobrevivir a errores, casi perderlo todo, apostar por tecnologías que parecían demasiado tempranas y construir una ventaja que durante años muchos no supieron valorar. Esa es la verdadera lección. A veces, la empresa que parece estar en un mercado pequeño está preparando el mercado más grande del futuro. A veces, el producto que parece servir solo para jugar termina entrenando inteligencias artificiales. Y a veces, una compañía que estuvo al borde del fracaso acaba convirtiéndose en la pieza que todos necesitan para competir. Nvidia empezó intentando dibujar mejores mundos digitales. La diferencia es que esta vez el cambio no se queda dentro de una pantalla. Si la IA física funciona, veremos sus efectos en fábricas, hospitales, almacenes, carreteras y quizá también en trabajos que hoy todavía parecen seguros. Por eso Nvidia importa tanto, porque no solo participa en una moda, está intentando colocarse en la base de muchas tecnologías que podrían definir la próxima década. Hoy ayuda a construir el mundo que viene. Y hasta aquí la historia de Nvidia, una compañía que nació para acelerar videojuegos, sobrevivió a sus peores errores y terminó acelerando la revolución más importante de nuestra generación. Si este video te gustó, déjame un like, suscríbete al canal y acompáñame en los próximos episodios donde seguiremos explorando las historias más fascinantes detrás de las grandes empresas y la tecnología que cambió nuestras vidas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.